Bienvenidos, fareros y fareras, estamos de nuevo con vosotros y hoy vamos a intentar echar una manilla a todos aquellos chavales que por primera vez quieren meterse a dirigir una partida. Está Ponce hoy con nosotros, que es también ha sido nuestro clásico máster de Stormbringer y de Elric, hace ya bastantes años. Y bueno, vamos a dar unas nocioncitas genéricas porque podemos entender que es difícil muchas veces cuando te acercas por primera vez y te vas a poner delante de un montón de gente, ponerte a dirigir la partida, no sabes cómo va a salir, no sabes por dónde te van a salir los jugadores. Pero bueno, eso ya, aunque lleves 50 años jugando, te va a seguir pasando. No, eso, la improvisación nunca se puede controlar. No, desde luego. Entonces, bueno, pues nos hemos hecho aquí una pequeña listita de cosas que creemos que os pueden ser de utilidad. Esto está pensado para máster novatos, ¿vale? Entonces, por ejemplo, nosotros cuando empezamos a jugar hace ya 30 años, nosotros nunca hacíamos sesión cero, que ahora está tan de moda y que la gente reúne... ¿Eso qué es? Sesión cero. Exactamente. Estas modas traídas de Estados Unidos. Pero, ¿tú, por ejemplo, la recomendarías, la sesión cero? Yo sí la recomiendo. Tú sí la recomiendas. Yo, por ejemplo, en mi última campaña sí he hecho la sesión cero. Pero a ver, ¿qué es la sesión cero? La sesión cero realmente es quedar con los jugadores y saber exactamente qué tipo de personajes se van a hacer y expresarles tu idea de cuál es la idea de la trama o la idea de la campaña o del mundo que tú vas a jugar. Por ejemplo, si tú vas a jugar Cthulhu, explicarle si vas a ser más o menos, vas a tener un rigor histórico o no vas a tener ese rigor histórico, para que ellos más o menos puedan orientarse sobre el tipo de personaje que van a llevar. Porque claro, tú puedes decir, oye, mira, vamos a jugar en unos años 20, pero vamos a decir un poco alternativo, en el cual yo no voy a jugar excesivamente la discriminación de la mujer o problemas raciales. Pues entonces si se lo hace explicar y lo explicas a la mesa, pues a lo mejor ese jugador dice, oye, pues entonces sí me quiero hacer una mujer, o yo pensaba hacerme una mujer que fuera una sufragista de aquella época. O sea, es importante que tú les digas a los jugadores cuál es tu idea de campaña o tu idea de aventura que vas a querer. Entonces, en ese sentido, la sesión cero para eso es muy útil. Sí, claro, evidentemente la sesión cero está pensado para eso, sobre todo porque nosotros jugamos a lo bruto. Claro. Es verdad que cuando tú tienes un grupo con jugadores que llevan mucho tiempo jugando y el máster también, pues al final que cada jugador se haga el personaje que tiene en mente y si quiere jugar, como estabas diciendo, y acepta todos esos hándicaps que determinados personajes traen por el simplemente hecho, como estaba diciendo, de la raza o del sexo, según la época en la que se juegue, pues da más colorido. Yo soy muy partícipe del play to lose, de tener algún personaje que lleve ya de por sí algún hándicap, pero es verdad que, como he dicho antes, estamos orientando esto para jugadores novatos. Yo también, como Ponce, opino que es positivo, es bueno que los jugadores y el máster se sienten, les oriente por dónde va a ir la partida, en fin, etcétera, para que esta pueda fluir mejor. Y esto nos lleva un poquito a la segunda preguntita que tengo aquí yo apuntada, no sé si coincide con la tuya. Sí, hemos hecho bien los deberes, ¿Nos tiramos al barro con una aventura nuestra o es más fácil, evidente, acudir a una aventura que ya esté comprada? Pero, ¿qué recomendarías tú a alguien que no ha dirigido nunca? Hombre, lo más fácil es una aventura publicada, pero lo importante es que tú, si tienes una aventura publicada, hagas esa aventura publicada tuya, te la tienes que leer mucho, porque a lo mejor existen determinadas partes que a ti no te gustan, que te gustarían cambiar, entonces yo creo que para iniciarse lo mejor es una aventura publicada. En ese sentido, ya dependiendo del juego de rol que vayas a hacer, de director de juego, de máster, hay una infinidad. Y por ejemplo, antes lo estábamos hablando, yo creo que todos los juegos de rol tienen una aventura introductoria. Por ejemplo, Cthulhu tiene la mítica la mansión Corvid. Y la mansión Corvid ha sido modificada 50.000 veces. El secreto de Castro Negro también. Efectivamente, ¿no? Yo, por ejemplo, la mansión Corvid, yo la he visto incluso ambientada en un mundo futurista y que se llama la USS Corvid y que es un mundo Cthulhu pero futurista. Entonces, la verdad es, si le quieres dar un sabor tuyo, pues está muy bien jugar la aventura introductoria que te vienen en casi todos los juegos de rol. En casi todos, porque... Sí, porque precisamente uno de los más icónicos juegos de rol nunca ha traído una aventura introductoria, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Ya está, pero sí, yo también opino como tú. Es verdad que si es la primera vez que vas a dirigir una partida, es importante, bueno, pues, evidentemente es más fácil alguna aventurita, sobre todo ahora con las redes sociales que es tan fácil poder preguntar, oye, ¿cuál me recomendáis? Pues seguro que la gente os recomienda alguna partidita que está muy bien diseñada y que es fácil de dirigir para jugadores novatos.
Después surgen otros temas, ¿no? Como estábamos hablando, pues el lore, hasta qué punto hay que conocerlo. No os obsesionéis con eso. No. No os obsesionéis con eso. Podéis delimitar la aventura, podéis ubicarla en entornos, pues, pequeñitos, concretos. Y ya con el lore os iréis empapando con el tiempo, como hemos hecho Y todos. sobre todo un consejo. El mundo es tuyo. Sí, sí. Tú eres quien decide si eso ha pasado o no ha pasado, si esa deidad existe o no existe, o si ese hecho histórico ha sucedido o no ha sucedido. Sí, completamente. Eso de es muy acuerdo. importante, porque siempre te puedes encontrar con el jugador, que a lo mejor tú dices, venga, voy a hacer una aventura, por ejemplo, de Dungeons Dragons, la ambiento en Forgotten Realms, y tienes ese jugador que salió todas las novelas de Salvatore, que se sabe exactamente quiénes fueron las hermanas de la Simbul, dónde viven, y de repente te encuentras con ese jugador que te pone nervioso y dices que sabe más del mundo que yo. Bueno, pues la solución es muy fácil. Eso en mi mundo no ha pasado. Eso ocurría mucho, ¿eh? Bueno, para seguir un poquito con el tema, ya hemos decidido que queremos ser máster, os hemos dado estos pequeños consejitos que esperemos que os ayuden mucho, pero vamos a empezar a entrar en materia. ¿Cómo introducimos a los personajes? Y aquí podemos estar hablando durante ¿Cómo horas, empezamos la horas, aventura? horas y horas. ¿Cómo empezamos la aventura? Entonces, ¿qué consejo das para la gente que está empezando ahora? Bueno, lo primero que tienes que saber es conocer muy bien qué personajes tienes en la mesa. Y después de esto, si es tu primera aventura, no temas en caer en el típico de sois amigos de toda la vida y estáis en una posada. Si es tu primera aventura y los personajes dices que se conocen entre ellos o han hecho una historia personal que se conocen entre ellos o pueden que sean del mismo pueblo, no temas a decir, oye, os conocéis de toda la vida. Ese es el comienzo más fácil para meter una aventura. Y no pasa nada, si es tu primera aventura, incluso la segunda o tercera, yo conozco máster de toda la vida que siguen utilizando sois amigos de toda la vida y estáis en la posada. Y estáis en la posada. O no sois amigos de toda la vida, pero estáis en la posada. Efectivamente. No hace falta que estén en la misma mesa, pueden que estén en mesas distintas y os conocéis de todo. Ahora bien, luego, si no quieres utilizar sois amigos de toda la vida y estáis en la posada, quien digo posada, cámbialo a otro sistema de juego, como si juegas Cthulhu o Symbaroum. Existen infinidad de otros recursos. Otro recurso, por ejemplo, puede ser, y también es muy usado, recibes una carta de un amigo. Un amigo, amante. Y que te cita en un sitio a una determinada hora. Eso es un recurso muy utilizado y no pasa nada por usarlo. Sobre todo si es la aventura introductoria a una campaña, es muy utilizado. Y ahí lo importante, desde mi punto de vista, es si vas a utilizar ese recurso de recibes una carta, escribe la carta. Sí. Porque eso le va a dar un plus que a lo mejor no se ha sido utilizado en otras aventuras que han utilizado ese mismo recurso, la carta en sí. Sí, eso es muy importante. Nosotros tenemos a un máster, Ángel Franco, que la verdad que a la hora de dar todos esos atrezos a la partida, se los curra muy bien y eso ayuda mucho a meterse en la partida. Nosotros hemos hecho una pequeña lista, que la tienes por ahí, de todas estas de todos estos ganchos para iniciar la aventura, que no tengáis miedo en utilizarlo. Es verdad que se pueden hacer cositas muchísimo mejores, pero no tengáis miedo en utilizarlo, porque todo esto ha sido testeado durante años y años y años por generaciones distintas de máster, ha ido pasando de máster a máster, incluso en las propias aventuras de libro. Muchas veces cuando te dicen posibles ganchos para la aventura y tal, te los pones. Bueno, funcionan, son simples, pero funcionan. ¿Queréis hacerlo mejor? Pues en vuestra mano está, por supuesto. Pero para ir tirando... A mí hay uno de todos esos que hemos puesto ahí que me gusta mucho porque cumple dos funciones. Muchas veces si el juego es nuevo y quieres explicar un poquito la dinámica del juego y de la partida, y es ese momento de tensión nada más empezar. Ah, sí. Eso funciona muy bien. Estás en la cola de un banco y de repente te entra un grupo de personas a robar el banco, ¿no? Y tienes que empezar a actuar ahí, a salvar tu vida o lo que sea. O estás en la posada tranquilamente como siempre cuando un grupo de criaturas irrumpe en la posada. Se abre un abismo en mitad de la posada que caéis todos. Y los únicos supervivientes son los jugadores. También puede lo ser. Que sea, ¿no? Ese punto de tensión al principio a mí me gusta mucho y funciona bastante bien dentro de todos estos que estamos... ¿Cuál habíamos puesto ahí? Habíamos puesto la carta del amigo, del amante, la posada... La misma vivencia, el mismo amigo y sobre todo el peligro desde el minuto de una aventura. Porque a mí este es un recurso que me gusta utilizar mucho porque provoca que la mesa, desde el primer minuto, se meta en el mundo, se involucre. ¿Por qué? Porque tu personaje está en peligro, tienes que sobrevivir. Sí. Yo, por ejemplo, en las últimas jornadas que hicimos aquí en Marbella, utilicé El grupo era una caravana que se dirigía está cruzando hacia el Valle del Viento Helado
era una caravana. Y yo para darles tranquilidad decía, es una caravana, van por lo menos 10 o 12 carromatos pesados, con 120 y pico viajeros junto a vosotros, pero de noche hay una helada y es necesario que la gente se refugie en los carromatos. Creé esa necesidad de que la gente tuviera que convencer al del carromato para poder entrar dentro y poder refugiarse. Obviamente los personajes no se conocían de nada, lo que provoqué fuera que todos se metieran en el mismo carromato. Y esa misma noche, ataque de goblins. Claro. Eso funciona mucho. Eso funciona muy bien, funciona muy bien. Y además, como te decía, también te vale porque si el juego es nuevo, si los jugadores no han jugado nunca, pues también ya te da pie a ir introduciendo un poquito las reglas y que los jugadores se vayan metiendo un poquito en materia. Tiene el defectito de que después la intensidad puede decaer y caer en un bucle y tal, pero bueno, eso ya es harina de otro costal. El otro día, no tiene nada que ver, voy a hacer aquí un inciso, viendo Ready Player One. Ready Player One tiene esa maravilla que es que empieza con un nivel de intensidad altísimo, pero es que acaba con otro nivel de intensidad aún más alto, ¿no? Pero para eso hay que ser Spielberg. Sí. Es difícil eso que hace en la película, pero es que... Y las aventuras que empiezan, o bueno, no tienen por qué ser, la sesión que empieza en un nivel alto, luego baja intensidad y se termina en una zona alta, como si fuera una montaña rusa, eso da muy buena sensación. Uno de los puntos que hemos dicho cómo empezar la sesión, pero también cómo terminarla, a veces es conveniente terminar la sesión dejándole, como dicen las series, ¿cómo se dice? El gancho expectante para la siguiente, ¿no? Deseando que quieras volver a jugar. Deseando volver a jugar, correcto, sí. Sí, pero bueno, eso podemos hacer más vídeos, ¿eh? Eso tenemos que hablar de ello. Y luego tenemos, que siempre va a pasar en una mesa, sobre todo si eres máster novato y no te conoces muy bien las reglas, o a lo mejor si te las conoces muy bien y el resto de la mesa también se la conoce tan bien como tú, o mejor, es qué pasa cuando existe una discusión sobre una regla. Buf, eso lo odio. A mí personalmente me mata. Me mata porque te carga todo el clima de la partida. Si estás interpretando, estás metiendo en tu personaje, de repente ponerte a discutir si el personaje necesita dar 2 pasos más para tener suficiente carrerilla para lograr ese salto, o si debería haber hecho una tirada en lugar de otra, a mí eso me mata. Si el hechizo funciona de esta forma, pero en la anterior edición te explicaba o estoy esto. detrás de una esquinita, en fin, todo. Eso para mí es lo peor que tienen los juegos de rol. Yo personalmente, cuando estoy como máster, normalmente, si el jugador no me está diciendo una auténtica estupidez, prefiero continuar con la narrativa y darle la duda al jugador y ya lo resolveremos después. Nos cogemos el libro con un café delante y nos machacamos las reglas. Pero en el momento de la partida yo no suelo interrumpirla, y ese consejo sí que os doy: no la interrumpáis, seguid con la narrativa, seguid con el clima, porque al final de esto de lo que se trata es de construir una historia entre todos. Eso es lo que hace diferente un juego de rol de una película, de una novela o de cualquier cosa. En una película o una novela alguien ha decidido cuál va a ser el final y lo que hacen los personajes. Aquí se decide entre todos, entonces no rompáis esa narrativa, seguid dándole continuidad, al menos claro está que lo que esté diciendo el jugador sea una soberana estupidez. Sí, pero sobre todo evitar la discusión de la regla. Pero si aún así es necesario resolver en ese momento, siempre interpreta en beneficio del jugador. Sí, siempre. Sí, yo también. Oye, no sé si la tirada de salvación o la tirada de habilidad es de 12, 14, que sea la que diga al jugador, oye, yo creo que es de 10, vale, que sea de 10. Ya salimos adelante y al día siguiente, más tranquilamente, esa semana, pues se mira las reglas, se discute y dice, oye, mira, pues se interpretó de forma correcta o no se interpretó bien. No pasa absolutamente nada. Sí. Pero no se rompe con la dinámica del juego. Sí, yo te doy ahí completamente la razón. También puede ocurrir muchas veces que, a pesar de muchos avisos que demos durante la partida, al final acabemos en una situación que los personajes algunas veces, otras veces también puede ser por culpa del máster, es una solución que irresoluble, ¿no? Ah, el callejón sin salida. El callejón sin salida. Muchas veces puede ocurrir porque cuando hemos diseñado la historia solo hemos puesto una pista, esto suele ocurrir mucho en Cthulhu, y el jugador no la encuentra. Entonces nos encontramos ahí en un punto en el que la historia ya no va ni para adelante ni para atrás, o estamos jugando a Dungeons and Dragons y hemos puesto un enemigo que nos supera con creces, imposible de superar, ¿no? Ya sea por un error del máster a la hora de calibrar el encuentro, o porque los jugadores no han sabido calibrar el encuentro. Exacto. Entonces, ¿qué hacemos ahí? ¿Cómo lo solucionas tú en tus partidas? Bueno, vamos a ver. Sobre la pista de Cthulhu o cualquier parte que haya un mínimo de investigación.
lo mejor es, no tengas miedo, en vez de poner una pista, poner 3, aunque sean obvias. Si tú tenías previsto de que para que la aventura continúe tienen que abrir el primer cajón y ahí van a encontrar la carta, ¿qué pasa si no abren el cajón? ¿Ya no hay aventura? No. Oye, pues el cajón está entreabierto, no lo dejes el cajón cerrado. O a lo mejor están subiendo por las escaleras, escuchan al de correos, que es el cartero, que viene a dejar una carta. Oye, da la casualidad que los jugadores no han abierto el cajón. No pasa nada. Se han ido sin abrir el cajón. Pues en ese momento se encuentran al cartero con la carta en la mano que está dejando en el buzón y los personajes se dan cuenta, pero sin tirada. Bajáis las escaleras y os estáis encontrando que el cartero está dejando las cartas en el buzón. Es un recurso. Entonces, lo mejor es, en caso de tener una pista, no pongáis una, poner 3. Sí. Eso es lo mejor, de mi punto de vista. Y después, ¿qué más se puede hacer? Evita las situaciones sin salida. Que resulta que el jugador coge el libro que está maldito, que si lo abre y lo lee, pierde todos los puntos de cordura. Que cuando vaya a coger el libro, note el cosquilleo. Que cuando vaya a coger el libro, note como que parece que tintinea un poquito la luz de las bombillas. Sí, da señales. Da señales al jugador, hombre, a menos que sean situaciones en las que no procede, ¿no? Pero, como digo, intentad evitar esas situaciones en las que no hay salida para el jugador, porque causa mucha frustración. Sí, a veces los jugadores malinterpretan las señales y a lo mejor se piensan que el tintineo de la bombilla o el cosquilleo es... Vaya, acabo de conseguir un objeto interesante. Sí, de todas maneras, todo ese tipo de cosas que al final pueden acabar en ese Deus Ex Machina, que parece que el máster nos está encarrilando, también si se utiliza adecuadamente, pueden ser herramientas narrativas muy chulas. Por ejemplo, nosotros la aventura que estamos jugando de Darsan, que os recomiendo que veáis los vídeos, ocurre algo parecido. Nosotros nos viene una tormenta, una ventisca, nos separa por el desierto, parece que estamos muriendo y de repente aparece este Falkrum y nos salva la vida, ¿no? A priori parece un Deus Ex Machina, pero es que resulta que ese Falkrum es el que ha provocado la tormenta y nos estaba buscando porque nos quería para algo, ¿no? Claro. Entonces, ahí está muy bien utilizado y los personajes no lo descubren hasta un par de sesiones después. Es que el problema yo creo que es forzar el Deus Ex Machina y que no tenga sentido en ese momento. Claro. Pero si le metes en un contexto adecuado, te funciona. Te vuelvo a poner el ejemplo del jugador que va a coger el libro de magia maldito, que si lo lee pierde todos los puntos de cordura y no se ha dado cuenta de eso. Pues a lo mejor cuando va a coger y va a abrir el libro, a lo mejor sucede algo tan fácil como Deus Ex Machina que de repente se estrella un pájaro en el cristal, muerto. Más señales que eso, como diciendo, has intentado leer el libro y de repente un pájaro muerto estrellado en el cristal. Yo creo que eso ya es un recurso que le está diciendo al jugador, atenta a las consecuencias, si vas a hacer eso. Claro. O sea, siempre el Deus Ex Machina, el problema es que cuando no está sentido, sacado ¿no? fuera de contexto, Sí, cuando no tenga sentido. Cuando no tenga sentido. Así que bueno, si no os veis... A ver, que no pasa nada cuando está introducido dentro de la propia narración, como el ejemplo que he puesto en la aventura, ¿no? Cuando está buscado por el máster. Yo quiero que los jugadores piensen que está ocurriendo esto, cuando entre bastidores está ocurriendo otra cosa. Genial. Que os veis abocados a utilizarlo en el último momento porque los jugadores han llegado a esa solución irresoluble. Bueno, pues ya está. Tenéis tiempo después en vuestra casa para ir pensando y a ver cómo solucionáis ese Deus Ex Machina que habéis utilizado sin estar... Ojo, pero no hay que confundir esa utilidad con aquellas situaciones que los personajes, sobre todo en algunos juegos de rol, que dicen, bueno, es que si abres la puerta al abismo en Cthulhu, sabes lo que estás haciendo. Sí, bueno, eso está claro. Es verdad que hay que diferenciar todo esto que hemos dicho sobre el Deus Ex Machina. Yo diferenciaría dos ámbitos. Yo diferenciaría juegos que están en los que hay que asumir de antemano. Yo creo que la derrota y la pérdida, la derrota y la pérdida, ahí no seáis benevolentes porque entonces estáis contrariando la esencia del propio juego. Pero en otros juegos de carácter más heroico, bueno, pues si podéis echarle una manita a los jugadores en algún determinado caso, sobre todo cuando sea culpa vuestra, cuando sea culpa como máster, bueno, que no lo paguen los jugadores porque hayáis cometido vosotros un error, ¿no? Pero es verdad, como tú dices, en juegos como Cthulhu no perdonéis a nadie. Depende de la situación, pero si ese jugador insiste en abrir, a pesar de todas las advertencias que ha habido, insiste en abrir el portal para ver a Zatot, sin piedad ninguna. Exactamente. Después, otra cosita que es muy interesante. A ver, nosotros cuando jugamos siempre pedimos a los jugadores que se hagan sus historias personales, porque eso le van a dar mucho trasfondo a la historia y a la narrativa. Entonces, ya que los jugadores cumplen con su parte, hacedlo también vosotros. Sí. Introducir las historias personales de los jugadores en la aventura, que tengan su momento de gloria y que vean que ese trabajo que han tenido ellos diseñando su personaje después en el juego se repercute, sí, que tiene su beneficio. Porque otro consejo muy importante en relación con este es dar a cada jugador su momento. Sí. Oye, me he hecho un taxista en Cthulhu.
Oye, pues a lo mejor resulta que él es el encargado de llevar a los personajes de un sitio a otro. Pues pon una persecución de coche, por ejemplo. O si te vas a otros juegos, me he hecho el pícaro. Pues que pon para esa sesión que tenga que desactivar trampas. Que el mago tenga que lanzar un detectar magia o un identificar. Que sea fundamental, claro, para el desarrollo. Que sea que el bardo, pues pon que el bardo vea que haya una competición de lírica, una pelea de gallos. Que el personaje, que si tú te has hecho un personaje, tú veas que es útil. Que es útil. Porque claro, no hay nada más que frustre tanto al jugador como al máster. Ve a un jugador callado que no ve el momento para... Sí. Me he hecho un personaje que no sirve. Que no sirve, sí. Y la cuestión no es que no sirva. Es que quizás un fallo propio del máster es no haberle dado ese momento. Sí, muchas veces tú tienes la historia en tu cabeza y de repente te viene o te entra un personaje que no encaja bien con la historia y no haces ningún esfuerzo por introducirlo, ¿no? Entonces ahí evitad eso también, ¿vale? Si en vuestra historia pues no habéis contado con que un personaje se hiciese, yo qué sé, una cantante de cabaret, o si te vas a juegos medievales, pues si hubiese hecho, yo qué sé, un bardo, pues introducirlo, intentad hacerlo de manera lógica, pero darle a todos los personajes su momentito de gloria. Y yo creo que con esto hemos hecho un pequeño resumen así con las cositas más interesantes. Para un primer vídeo de ayuda a máster novatos. Yo creo que está bien. Si queréis cualquier cosita más, pues ya sabéis, dejadnos en los comentarios. O si tenéis alguna duda de se me ha dado esta situación y no sé cómo salir adelante, que lo haríais, pues escribidnos también, no os cortéis. Y ya sabéis, si os gusta el contenido del canal, pues darle un like, suscribiros al canal, echarnos una manita. Y yo en mi tónica seguiré anunciando la jornada de rol que volveremos a tener ya para 2024. Acabamos de terminar las de este año, pero volveremos con las terceras. Amenazamos con volver, chicos. Cada vez va un poquito mejor. Animaos y acercaos a Marbella a disfrutar de la jornada. Así que... ¿No se te olvida nada? Creo que no. ¿Por los que cayeron? Bueno, por supuesto, claro. Por los que cayeron antes que nosotros, chicos.